El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Buenas noches, de regreso en nuestro programa Razones para la Fe, después de un fin de semana de descanso. La Selección Colombia regresó a nuestro país. Sí, ya pasó todo. Pues no ha pasado todo el entusiasmo que despertó nuestra selección, pero pues ya estamos por fuera del Mundial y creo que se hizo una buena labor, ¿no? Nada de eso es de desechar desde la óptica cristiana, son motivos válidos de alegría y de acompañamiento y de patriotismo, que el patriotismo Dios lo aprueba y lo recomienda. Sí, hicieron un buen papel y nos ayudaron a pasar tiempos de alegría, de motivación, de emoción. Dios quiere que aprendamos a manejar estas alegrías con mesura, ¿no? Porque ese es el peligro que hay en la idiosincrasia colombiana. Somos dados a los extremismos y a la desmesura y había temor de que ganáramos. Increíble, ¿no? Que tenga un nuevo temor de que ganemos por las reacciones que nuestros compatriotas tienen, pero bueno. Bueno, estamos en nuestra emisora Nuevo Continente, la alternativa diferente, 46 años predicando el Evangelio. Así es. El lunes pasado tocamos el tema, el movimiento de autoayuda, ¿realmente ayuda? Hubo mucha actividad. No, el lunes pasado fue el poder de la palabra, ese fue el lunes antepasado. Oye, el antepasado, sí. Entonces el pasado sí. El poder de la palabra. El poder de la palabra. Y hoy nos vamos con fe, magia y superstición. Tenemos algunas personas conectadas. Tenemos a Oscar Mauricio Archila, como siempre, muy fiel, a Manuel Rodríguez con su familia, a la familia Rojas Vergel, siempre firmes en frente del cañón, ¿no? Sí. Grabando el programa, a Ligia Ruiz. Bueno, ahí tenemos y nos reportan en internet a Liliana Lesmes, Marcela Melo, a William Solórzano, Fanny Alvarado. Bueno, bienvenidos, qué rico que nos estén acompañando, nos motivan, nos alegran. Bueno, vámonos para... No, hemos tenido el tema, ¿no? El programa pasado tuvimos hasta audiencia de Tennessee. Oye, sí. Sí, por ahí alguien se reportó a última hora diciendo que estaba en Tennessee y eso pues nos alegró muchísimo saber que a través de la página de Nuevo Continente pues hay sintonía desde tan lejos. Sí. Ojalá que hoy también tengamos a nuestra misma oyente que nos reportó sintonía allí en Tennessee, escuchándonos de nuevo en este programa. Bueno. De hecho, también desde Panamá nos están escuchando. Pero bueno, hay que entrar entonces en materia. Vamos a mirar entonces nuestras preguntas y iniciemos con la primera. ¿Cuál es el problema con la magia, Arturo? El problema con la magia, bueno, desde la óptica cristiana es que tenemos que identificar este problema, porque tal vez desde la óptica secular no haya mucho problema. Pero el problema con la magia desde la óptica bíblica es que la Biblia condena la magia. Sencillamente dicho, de manera escueta y puntual, la Biblia condena las prácticas mágicas y por lo tanto un cristiano tiene que ser consecuente con esta condenación y evitar involucrarse en estas prácticas en obediencia a Dios. Así que pienso que ese es el problema fundamental que tenemos dentro del cristianismo. En ella encontramos, en la Biblia encontramos reiteradas condenaciones de las prácticas mágicas o hoy las llamaríamos ocultistas más representativas en la historia humana, tales como adivinación, brujería, hechicería y el espiritismo o consulta de los muertos. Son prácticas que están expresamente condenadas de manera repetida en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ese es el problema. Bueno, les recuerdo a nuestros oyentes también, quienes quieran llamar, pueden hacerlo a los teléfonos 338-35
389 y al 338-3598. Igual por internet lo pueden estar haciendo, que estamos pendientes aquí de todas las entradas. ¿Es lo mismo el ocultismo que la magia? Sí, acabo de mencionar el ocultismo, y algunas personas sí pueden quedarle la inquietud de si hay una relación de identidad, si son idénticas estas dos palabras. Pues yo diría que sí. La palabra ocultismo no aparece en la Biblia, a diferencia de la magia, pero es un nombre nuevo. Hay palabras nuevas que van apareciendo y que se refieren a cosas que están en la Biblia. Por ejemplo, hablábamos de la sana doctrina, y la sana doctrina no es una expresión bíblica que es equivalente a una palabra nueva que se acuñó posteriormente dentro de la teología, que es ortodoxia. Creo que lo mismo podríamos decir de la palabra magia. La palabra magia aparece en la Biblia, pero hoy se ha encontrado un término, digamos, un poquito más técnico, por decirlo de algún modo, para referirse al mismo tema. Así que yo diría que para efectos del tratamiento que estamos haciendo este tema, podemos igualar magia y ocultismo. Son lo mismo, y ambos, por lo tanto, están condenados en la Biblia. Entonces, ¿se puede decir que es lo mismo la superstición y la magia? Ahí sí creo que hay que hacer una diferencia. Están relacionadas, pero no son lo mismo. Estas dos no son lo mismo, porque pues la superstición, a ver, ¿cómo definiríamos la superstición? La superstición se definiría como la tendencia que surge del temor o de la ignorancia de las personas a atribuir un carácter sobrenatural, un carácter sagrado o un carácter oculto a determinados acontecimientos, o a creer en presagios vanos, sin que haya ningún fundamento, lo que llamamos agüeros. Entonces, no es exactamente lo mismo la superstición que la magia, pero sí están siempre juntas, se dan juntas. La superstición refuerza las actitudes mágicas y las prácticas mágicas. O sea, la acompaña, es como un condimento adicional que la magia tiene, la superstición. Entonces, aunque no son iguales, suelen venir en combo. Mira, porque es que a veces en el cristianismo, pues uno ve iglesias con unos énfasis de magia, de superstición. Entonces uno dice, bueno, antes en el mundo era el brujo, el hechicero, y ahora es el pastor o el líder de la iglesia que practica ciertas cosas que dan como unos tintes, como hablábamos algunas veces en los programas anteriores, la profecía y prácticas de pronto que pues tienen cierto tinte de magia y superstición. Así es. Por eso es que llegamos a este tema hoy, porque veníamos de un modo u otro anticipándolo con los diversos temas que estuvimos tocando. En especial los últimos dos nos trajeron de manera obligada este tema, que fueron el movimiento de autoayuda y el poder de la palabra, que son prácticas comunes dentro de las iglesias, pero que estábamos viendo ya los ribetes de magia que tenían, y por eso hoy estamos abordando de manera ya directa el tema de la magia. Entonces, ¿la Biblia condena la magia porque no funciona o porque funciona? Ese es un argumento que la gente trata de utilizar a veces para descalificar la magia o para justificarla, y resulta que la Biblia ante todo la condena. No debemos preguntarnos tanto por qué lo hace, porque es que los cristianos no estamos para preguntar todos los porqués. Dios establece mandamientos, y si Él no da la explicación de las razones por las cuales los establece, los cristianos deberíamos sencillamente confiar en Él y obedecerlo. Entonces, lo primero que quiero que nuestros oyentes tengan siempre presente es que la magia está condenada en la Biblia, al margen de si funciona o no. Pero, ya que lo preguntaste de ese modo, la magia sí funciona, pero no funciona como nosotros lo querríamos. Ese es el gran problema. La magia funciona, pero de una manera en que nosotros a la postre no hubiéramos deseado que funcionara. Es decir, nos pasa cuenta de cobro. Siempre pasa una cuenta de cobro mucho más elevada que los presuntos beneficios que se pueden obtener a través de ella. Entonces, tendría que decir que la magia sí funciona, pero no funciona de la manera en que lo deseamos. Esa es una buena razón por la cual la Biblia la prohíbe. Sí, funciona, pero diría yo, ¿a qué costo? Sí, el costo es bastante elevado. Y así lo pueden atestiguar
personajes cristianos que han estado Sí. seguramente sumergidos en la magia y han logrado salir de ella. Ellos pueden testificar, todos estoy seguro, que la magia no paga, finalmente. Y mira, cuando uno tiene casos de consejería, hay personas que no pueden dormir, que tienen posesiones, opresiones, porque han practicado magia, Ujú, es cierto. brujería, hechicería. Sí. Y pues hay posesiones también. Sí, claro. O sea, es una contaminación espiritual. Es abrirse a los poderes espirituales sin tener ningún filtro, ningún tipo de control, ninguna salvaguarda. La Biblia nos brinda salvaguarda, nos brinda protección contra ese tipo de influencias, y cuando la persona se involucra en magia está haciendo una invitación abierta e indiscriminada a todas las fuerzas espirituales a que vengan a su vida, y entonces eso genera problemas y pasa cuenta de cobro en su momento. Genera temores, pánico, Ujú. no hay paz en sus corazones. Sí, Bueno. y en sus mismas circunstancias. Las circunstancias de las personas pueden terminar siendo adversas, difíciles. Y trae ruina, ¿no? Ruina, claro, ruina en todos los sentidos, ¿no? No Ujú. solamente económica, sino en todos los aspectos de la vida humana. Cata Fuentes nos comenta aquí, estoy escuchando su programa, me parece súper el tema de hoy porque estudio historia y quiero entender este tema desde el punto de vista del cristianismo. Bueno, Cata, esperemos que todas tus dudas sean aclaradas. Sí, confiamos en poder llenar tus expectativas a través de este programa, que yo no sé si el tema es bastante amplio. Yo pienso que si se necesita y no lo agotamos hoy, podemos dedicarle otro programa al asunto. Pero bueno, avancemos entonces para seguir despachando las preguntas que pueden estar surgiendo en nuestros oyentes. Bueno, si no se encuentra prohibida la magia por su nombre en la Biblia, ¿se puede recurrir a prácticas mágicas no mencionadas en ella? Sí, pues ahí en la Biblia hay prácticas mágicas que están mencionadas por su nombre. Por ejemplo, dice en Deuteronomio 18, versículos 9 al 13, cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de médium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres será abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Entonces, este pasaje contiene casi de manera completa todas las prácticas mágicas que se encuentran en la Biblia, y algunos pueden estar pensando y argumentando como tú lo sugeriste en la pregunta. Dicen, bueno, pero lo que yo practico no está expresamente prohibido, no se menciona por su nombre en la Biblia. Entonces, si no se menciona por su nombre, ¿puedo recurrir a esa práctica ya que la Biblia no la condena? Yo creo que no. Yo creo que es peligroso. La Biblia en ninguna parte dice, ni la Biblia pretende enumerar todas las prácticas mágicas que pueden surgir a lo largo de la historia de la humanidad. Y que de muchas son novedosas, ¿no? Sí, claro, y pueden surgir nuevas, y digamos, hay algunas que le parecen a la gente muy triviales: la lectura del chocolate, la lectura del cigarrillo, la quiromancia. El horóscopo. El horóscopo es, bueno, el horóscopo sí está denunciado en la Biblia, la astrología. Sí. Pero estas otras que acabo de mencionar, que parecen muy inofensivas y hasta divertidas, la tabla Ouija, por ejemplo, es una nueva forma que no estaba en la Biblia establecida para consultar a los muertos, y todas esas van surgiendo. Entonces, la Biblia no da listas completas, pero sí denuncia una actitud. Yo creo que lo que debemos hacer los cristianos es tener presente cuál es la actitud que se encuentra detrás de todas las formas de magia. Y tomen nota, señores oyentes, porque esto es fundamental para identificar formas antiguas y nuevas de actitudes mágicas. La actitud mágica es esa intención muy humana, típicamente humana, que pretende utilizar a Dios para nuestros propios fines, en vez de reconocerlo y someternos humildemente a Él, de manera desinteresada, confiada e incondicional. Entonces, cuando tú tienes en cuenta esto, cuando tienes clara cuál es la actitud mágica, estarás siempre en condiciones de identificar formas nuevas de magia, así como las antiguas, y te darás cuenta que, aunque no esté expresamente prohibida en la Biblia por su nombre, sí, de todos modos,
habrá nuevas prácticas que si obedecen a esta actitud, son nuevas formas de magia y como tales estarán condenadas también por la Biblia. Toda nuestra confianza puesta en Dios, todo lo que esté fuera de Dios puede ser parte de magia. A Dios no podemos acudir para servirnos de Él. A Dios acudimos para servirle y no para servirnos de Él. La actitud mágica comienza cuando acudimos a Dios para servirnos de Él más que para servirlo. Sí. Ahí comienza el problema. Bueno, Oscar Mauricio Archila pregunta acá, ¿qué pasa con la vara y el péndulo? La vara y el péndulo. Hay algunas prácticas que hoy están discutiéndose, son controversiales, porque hay personas que argumentan sobre sus bases supuestamente científicas, ¿no? Pero a mí me parece, hasta donde he podido escucharlo y no soy un experto, pero a mí me parece que la vara y el péndulo son prácticas mágicas que se revisten de lenguaje pseudocientífico. Sí. No he encontrado realmente de ningún científico serio un respaldo para este tipo de prácticas. Pero no se puede encajar dentro de la medicina alternativa. No lo creo, a mí no me parece. A mí, hasta donde lo sé, no me parece. Yo creo que los creyentes tienen que tener aquí. Yo siempre les recomiendo ante el surgimiento de nuevas formas de disciplinas que pretenden ser medicina alternativa y me preguntan a veces los miembros de la iglesia si son confiables o no. A veces no conozco aquello por lo cual me están preguntando. Entonces yo lo que les digo es lo siguiente, mire, traten de indagar y de preguntar no solamente al médico de turno, sino también por Internet, que Internet brinda muchos recursos para eso, las bases científicas que tiene esa práctica. Uh-huh. Si encuentran que tiene bases científicas, que hay respaldo de profesionales reconocidos para esas prácticas, pues eso de pronto puede disipar sus reservas hacia ella. Pero si no les da paz, ante todo, eso es lo que les digo, si no les da paz, si lo que escuchan o las intenciones o la manera en que ven que se enfoca esta práctica es algo que les inspira desconfianza, recuerden que el Señor da discernimiento, y en el discernimiento el Señor pone incomodidad ante algo, aunque no nos dé con claridad las razones para ello. Así que hay un antiguo principio que la Biblia practica desde la época del primer siglo, desde la época de los padres. Dice, si dudas, abstente. Así que si hay dudas, si hay imprevenciones al respecto, aunque no podamos saber exactamente las razones, es mejor abstenerse y no involucrarse en ese tipo de prácticas. Y creo, bueno, aunque la pregunta por la vara y el péndulo, a mí me parece que la vara y el péndulo realmente, hasta donde he podido leer, y he leído algo, no tanto como de pronto sería deseable, pero lo que he leído me ha llevado a la conclusión de que es, como lo dije, magia con lenguaje pseudocientífico. Así que hay que estar atento a esto. Seguimos con nuestro tema, la fe, la magia y la superstición. Estábamos hablando sobre la vara y el péndulo. Tú decías que definitivamente... En respuesta a Oscar Mauricio, sí, que a mí me parece que es así, ya no hay duda. Es magia disfrazada de ciencia, de lenguaje científico. Bueno, tenemos a Elsa Rodríguez en sintonía, Marcela Melo nos comenta que es un buen tema, y está el doctor Jorge Andrés Guevara. Él dice que dentro de la medicina alternativa hay mucha magia y nueva era. Así es, yo sí lo creo. Por eso el consejo que daba hace un momento es no podemos mantenernos al día y tener un catálogo, porque van saliendo cosas nuevas, pero pues digamos que hay algunas medicinas alternativas que ya han demostrado tener alguna fundamentación científica. La homeopatía, por ejemplo. La homeopatía creo que es una que ha logrado algo de esa. Todavía se discute, ¿no? Todavía no es que todo el mundo esté totalmente de acuerdo al respecto. Y la acupuntura. La acupuntura también es otra de las disciplinas que cada vez adquiere mayor respaldo científico, aunque tienen camino todavía por recorrer, por lo menos en Occidente. Pero creo que esas dos ya están pasando la prueba. Sin embargo, como lo dice Jorge Andrés, es cierto, cada vez surgen nuevas formas de magia que pretenden revestirse de respetabilidad, haciéndose pasar por medicinas alternativas. Es por eso que hay que estar velando, como dijo el Señor, y atentos a este tipo de cosas. Sí, amén. Definitivamente el enemigo se disfraza como ángel de luz, y pues aparece en todos lados, hasta en la medicina. Increíble. Bueno, ¿qué síntomas hay de que estemos convirtiendo nuestra fe en magia? Bueno, hay que
volver a tener en cuenta la actitud mágica que definí hace un momento, ¿no? Esa actitud de utilizar a Dios para nuestros propios fines, ese deseo de distorsionar la sana espiritualidad cristiana, cuando tratamos de utilizar los recursos del mundo espiritual como medios para alcanzar propósitos mundanos, meramente materialistas y egoístas. Ahí estamos en la magia, cuando utilizamos el mundo espiritual a favor del mundo material. Y ahí tenemos una clave, un síntoma, el síntoma de que nuestra fe puede estarse llegando a vivir de manera mágica, de forma inadvertida, es que nosotros comenzamos a querer que Dios esté de nuestro lado y no a querer nosotros colocarnos del lado de Dios. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Una cosa es querer que Dios esté de mi parte, Uh-huh. y otra cosa es querer colocarme yo de parte de Dios. Ahí ya estamos comenzando a desear a vivir nuestra fe de manera mágica. Cuando tratamos de, utilizando una expresión muy gráfica, doblarle el brazo a Dios en la espalda para que haga lo que nos parece correcto o conveniente en nuestra vida. Mira, un síntoma muy específico de estar viviendo la fe de manera mágica es, por ejemplo, te lo voy a decir, acudir a la iglesia los domingos con el propósito de oír lo que queremos oír y no de escuchar lo que necesitamos escuchar. Dicho en términos más coloquiales, es acudir a Dios para que Él nos dore la píldora, para que nos haga sentir bien, más concentrados en alimentar nuestra autoestima que en decirnos la verdad. Queremos un Dios que alimente nuestra autoestima y no que nos diga la verdad. Uh-huh. Ahí ya estamos cayendo en actitudes mágicas. A mí siempre me impacta la manera en que el apóstol Pablo describió los tiempos que vivimos. Él los describió como una época en la cual, voy a citar directamente al apóstol Pablo en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 3, cuando dijo que estos tiempos se caracterizarían por personas llevadas de sus propios deseos, que se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Uh-huh. Es decir, cuando vamos a la iglesia a escuchar lo que queremos oír y no lo que necesitamos escuchar, aunque no nos guste, estamos cayendo en actitud mágica. Y hay un síntoma que es ya determinante y final. Si es así, estás viviendo tu fe de manera mágica. Hay una frase típica de los cristianos, con la que suelen cerrar hasta sus oraciones y sus charlas entre ellos. Dicen, que se haga la voluntad del Señor. ¿La has escuchado? Que se haga la voluntad del Señor. Sí. Esa es una frase típicamente cristiana. Parece muy piadosa, ¿cierto? Uh-huh. Y puede serlo o puede no serlo. Si cuando decimos que se haga la voluntad del Señor, lo hacemos con rendida confianza en Dios, estamos pronunciando una frase piadosa, ciertamente. Pero cuando decimos eso mismo con resignada impotencia, es decir, por el hecho que se haga la voluntad del Señor porque yo no pude hacer la mía y no pude imponer la mía, por eso lo hacemos con resignada impotencia, es síntoma de que estás viviendo tu fe de manera mágica. Fíjate cómo una misma frase puede obedecer a intenciones totalmente diferentes. La misma frase puede obedecer a una fe bien vivida o a una fe vivida de manera mágica. Sí. A esos son los síntomas que yo, digamos, identificaría aquí para los que quieren evaluarse y examinarse a ver si están viviendo su fe de manera mágica. Marcela Melo me envía a través de internet una imagen, dice unción de escobas. Mírame esto tan chistoso. Los falsos maestros no dejan de sorprender. Estas escobas las ungen con imposición de manos para que sus dueños saquen los malos espíritus de sus casas cada vez que barren. Esto no es bíblico, es hechicería, dice, obviamente. Claro. Ese es uno de los errores, no sé si lo toquemos en algún programa, es uno de los errores, bueno, aunque esto no tiene ningún fundamento bíblico, pero es que ¿sabes qué me recuerda? Eso da pena ajena. Sí, eso da vergüenza, uno ahí sí dice, no, yo no soy de los mismos. Pero ¿sabes qué he visto en las iglesias? El apóstol Pablo dice en Hechos de los Apóstoles que a través de los paños que él utilizaba cuando ministraba a los enfermos y los sanaba, la gente los llevaba a los enfermos y poniendo los paños sobre los enfermos sanaban. Eso es cierto, pero eso está en Hechos. Y no solo eso quedó en Hechos y en la Biblia. En este momento se está practicando. Precisamente, a eso es a lo que voy. Eso no significa
que esa fuera una instrucción y un mandamiento de Pablo. Pablo nunca dijo, ni el Señor dijo, que ese tipo de prácticas debían hacerse de manera sistemática para brindar sanidad a los enfermos. Entonces, esas prácticas que hacen hoy algunos predicadores, de que oran por el paño ungido o por la prenda de vestir ungida para que la pongan sobre los enfermos, eso es magia. Nunca en la Biblia se ordena que se haga eso de manera sistemática, como nunca el Señor ordenó que para impartir una sanidad de ceguera haya que hacer barro con saliva y untarlo en los ojos del enfermo. Esos son prácticas del momento, son cosas históricas que no se ratifican en las epístolas. Las epístolas son las que nos dicen cómo se hacen las cosas en todos los tiempos, no libros históricos como el de los Hechos. Entonces también nos falta ver una práctica. Yo no la he visto, de pronto ya la practican algunos, y es que con la sombra de Pedro la gente se sanaba. Entonces tal vez hoy algunos predicadores o taumaturgos, que es el nombre que reciben los hacedores de milagros, quieran imitar a Pedro y entonces poner a los enfermos en la primera fila de la tarima y contra la luz de fondo del altar, que su sombra los cubra para ver si sanan mediante la sombra. Bueno, no nos vayan a poner a ungir las escobas ahora, por favor. No, terrible. Bueno, desde Sogamoso nos están escuchando atentamente. Miguel Fernando Guevara dice, ¿qué haremos? Todos conectados, qué vaina. Bueno, esperamos que lo disfruten. Esperamos que así sea. A ver, ¿puedes señalar ejemplos de fe vivida de manera mágica? Uy, aquí es donde nos podemos quedar bastante tiempo. Aquí nos podemos quedar, creo yo, 2 o hasta 3 programas señalando ejemplos. Mira, te voy a dar 2 ejemplos muy puntuales que existen hoy y que ya están identificados y tienen nombre propio. Hay una forma de magia en la iglesia ya institucionalizada, en la iglesia evangélica. Se llama la teología de la prosperidad. La hemos mencionado en otros programas, que es el que cree que venir a Cristo es garantía de tener prosperidad económica, abundancia de bienes materiales y una salud a toda prueba, que nunca va a verse afectada por enfermedades o dolencias de ningún tipo, y que en todo debe irnos bien. Esa es la teología de la prosperidad. Y hoy hay otro nombre que se le ha dado a una forma particular de esta teología de la prosperidad, que tiene unos contenidos doctrinales todavía más preocupantes. Se llama el movimiento de la fe. El movimiento de la fe, que es un movimiento que hace de la fe en la fe el centro de la vida cristiana. Escuchaste lo que dije, ¿no? Fe en la fe, no fe en Dios. Sí. ¿Hay gente que no tiene fe en Dios? Los grupos motivacionales sencillamente hay que tener suficiente fe y lograremos lo que sea, pero Dios es simplemente un pretexto. Sí, la nueva era habla de fe. Sí, pero el movimiento de la fe ya es un movimiento dentro de la iglesia. Tú me preguntabas por ejemplos concretos de fe vivida de manera mágica. Podría comenzar con esos 2. Hay un libro de Hans Hanegraaff que se llama Cristianismo en Crisis. Lo escribió hace ya más de 15 años, denunciando a una cantidad de televangelistas, de dueños de cadenas, o por lo menos que se presentan habitualmente en las cadenas de televisión norteamericanas, que él documenta con precisión, citando y con grabaciones en audio las barrabasadas que han terminado diciendo estos personajes, que son reverenciados por gran parte de la iglesia, y él los califica como los cultivadores del movimiento de la fe. Hace 16 años los denunció, a muchos de ellos. Yo no voy a decir nombres aquí. Cualquier persona puede leer este libro o leer el que reeditó hace 1 año o 2 años, porque resulta que casi después de 20 años las mismas cosas seguían sucediendo. Entonces él consideró necesario volver a sacar un libro y volver a actualizarlo y documentarlo para mostrar que este movimiento de la fe, lejos de haber desaparecido de la iglesia, está más vivo que nunca y cada vez coge mayor fuerza. Así que de entrada te puedo señalar esos 2. Podría mencionar muchos otros, pero no sé si tengamos el tiempo. ¿Qué hora es? Ya tenemos... No, creo que tenemos todavía tiempo. Bueno, te voy a mencionar así rápidamente algunos que yo he identificado con ciertos nombres particulares. Hay uno que yo lo he llamado la magia ritualista. La magia ritualista consiste en aquellas personas que creen que la práctica de un rito en particular les garantiza
automáticamente efectos constructivos, provechosos para su vida. Entonces, te tengo una. Bueno, dime. Si no te bautizas en Tierra Santa, en el río Jordán. Sí. Y eso es un negocio, entre otras, de las iglesias. Sí. No de todas, ¿no? No de todas, sí, claro. sí. Ahora, ir a Tierra Santa, ir a Tierra Santa no es que sea malo, sino que si se promueve de manera compulsiva entre sus miembros, tienes que ir a Tierra Santa porque si no serás un creyente de segunda categoría y tienes que bautizarte en el río Jordán para que seas un creyente de primera categoría, eso es magia. Y eso es poner la confianza en el rito y no en Dios. El Señor condena de manera reiterada en la Biblia los ritos que Él mismo ordenó que se practicaran. Qué curioso, ¿no? Dios ordena ciertos ritos, o sea, el rito no es lo malo. Lo malo es el ritualismo, la actitud con la que algunos creyentes se acercan al rito. El bautismo no es malo, pero si tienes una actitud ritualista al acercarte a Él, ya lo estás convirtiendo en algo malo. Y era lo que te decía. Sorprendentemente, Dios en la ley, en los 5 primeros libros de la Biblia, establece una cantidad de rituales, pero después les da palo a los judíos por llevarlos a cabo. Y uno dice, ¿cómo? ¿Se contradice Dios? No, lo que pasa es que como Dios escudriña mente y corazón, Él se daba cuenta que la práctica ritualista de los judíos no obedecía a las motivaciones correctas, y es por eso que vamos a encontrar en los profetas muchas amonestaciones y exhortaciones dirigidas a Israel para que practiquen los ritos con la motivación que deberían tener, y no de manera mecánica como si el rito en sí mismo les garantizara el favor de Dios. Y el peligro siempre presente en cualquier forma de religión es que los ritos degeneren en ritualismo, que la gente ya no lleva a cabo los ritos ordenados por Dios con la actitud que debería tener al practicarlos. Mira, te voy a dar un botón de muestra de nuestras iglesias evangélicas. La persona que acude regular y rutinariamente a los servicios de la iglesia, participa en el orden del culto, llámese alabanza, sermón, diezmo, santa cena, asiste también de manera habitual a un ministerio congregacional, e incluso a todas las actividades extraordinarias que la iglesia programa, e incluso puede servir en un ministerio de la iglesia y lee la Biblia y ora todos los días de manera mecánica. Sí. Y considera que por todo lo anterior debe irle bien en todo, independiente de la conducta que tenga una vez que sale de la iglesia, que puede dejar mucho que desear. Sí. Esa ruptura entre mi conducta fuera de la iglesia y mi práctica en la iglesia es mágica, y es una magia ritualista. Podría continuar. ¿Quieres que continúe? Tenemos tiempo y podría mencionarte algunas otras. Yo te digo una. Cuando en algunos espacios de televisión te dicen que si quieres ver una sanidad y una respuesta de oración, tienes que sembrar. Eso cae dentro de la teología de la prosperidad, fíjate. Sí, tienes que sembrar dinero para cosechar dinero. Y la Biblia no dice que el dinero se siembra. Lo que dice es que se siembra para la carne o se siembra para el espíritu. ¿Ves? Y el dinero se puede sembrar para la carne o para el espíritu, así que sembrar dinero no es la garantía de obtener dinero. Total. Mira, Cata Fuentes dice, ¿cómo entender desde el cristianismo los rituales mágicos indígenas y de otros grupos étnicos? ¿Y cómo explicar que aunque funcionen, no vienen de Dios? Exactamente, fíjate que, bueno, ya hablamos un poquito de eso antes. Los rituales de las religiones primitivas son condenados en la Biblia, son paganismo, tienen la misma categoría o clasificación que los rituales de los pueblos cananeos contra los que el Señor se pronunció de manera expresa en la Biblia, ¿no? Tiene un atenuante, ¿no? Muchos de esos pueblos son ignorantes y hay que, digamos, ellos no tienen el conocimiento y el acceso a la revelación que tenemos nosotros. Por eso la obligación de la Iglesia es sacarlos también de su ignorancia y mostrarles y compartirles la fe verdadera, ¿no? Ese es un atenuante. Cuando digo que es un atenuante no quiere decir que son inocentes, pero no son tan culpables como el que con conocimiento de causa lleva a cabo estas cosas, como el que sabiendo y conociendo el cristianismo se involucra en esto. Y funcionan, ya dijimos que la magia funciona, pero es que el hecho de que funcione no es el criterio que la Biblia establece para autorizar o desautorizar algo. Ese es un criterio que yo llamo el criterio pragmático. Precisamente estaba por mencionar un tipo de magia que yo lo catalogo como la magia pragmática o la magia utilitarista. Es esa magia que busca beneficios inmediatos, beneficios concretos e inmediatos en todas las prácticas religiosas.
beneficios concretos que yo pueda de inmediato percibir y disfrutar. Por supuesto que la fe trae beneficios, no nos vamos a poner ahora en una actitud de sacrificial y sufriente, que la fe no trae beneficios, claro, y la fe tiene que tener comprobaciones pragmáticas. Mira que en Deuteronomio 18, en este mismo pasaje, que es donde acabé de leer las prácticas que condena el Señor, al Señor le pregunta el pueblo de Israel a través de Moisés, le dice, tal vez te preguntes, y él responde a la pregunta de este modo, Deuteronomio 18:21. Tal vez te preguntes cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor. Es la pregunta que el pueblo se hace. Si hay profetas falsos y profetas auténticos, ¿cómo puedo reconocer o diferenciar al auténtico del falso? Y mira la respuesta que da el Señor. Una respuesta que se cae de su peso. Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Este profeta habrá hablado con presunción, no le temas. Entonces esto es pragmático, ¿cierto? Sí, claro. Tiene que haber efectos prácticos inmediatos para que algo proceda de Dios, pero este criterio no es el único. Cualquiera diría, si este pasaje está solito, entonces es suficiente. Yo verifico si funciona o no funciona, y si funciona, quiere decir que es legítimo. No es así, porque si tú retrocedes un poquito más atrás, encuentras en Deuteronomio 13, lo siguiente. Escuchen bien lo que dice. Cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple, vaya, aquí está el criterio pragmático, ahí funciona. Si esa señal o prodigio se cumple y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo. Sírvele y permanece fiel a Él. Aquí tenemos otro criterio. Primero, antes de preguntar si funciona o no, debemos preguntarnos, ¿es correcto o no? Y si no es correcto, no importa si funciona o no. Sí. Mira, Manuel Rodríguez dice, hay un señor americano que dice ser apóstol y dice que somos dioses, con minúscula, obviamente. Eso forma parte... Manuel, mira, eso forma parte de las creencias del movimiento de la fe que identifica Han Hanegraaff. Él los desenmascara muy bien, y eso es una tergiversación de un pasaje bíblico que se encuentra, si mal no estoy, en el Salmo 82, donde Dios habla de los dirigentes de Israel como dioses con minúscula, pero al final del Salmo dice, ustedes dicen somos dioses, pero morirán como mortales, o sea, les hace recordar su condición finita, efímera, frágil y pasajera. Así que estos son predicadores que pretenden que nosotros, nuestra imagen y semejanza reflejada de Dios, significa que nosotros también somos dioses en pequeña escala, y eso es el engaño de Satanás desde Génesis capítulo 3, no lo olvidemos. El engaño de Satanás con Adán y Eva fue decirles que serían como dioses. Así que creo que con esto respondo a tu pregunta. Está Olga Beatriz Martínez, dice, sí, como todos los lunes, no me pierdo el programa desde Tennessee. Un saludo, Olga Beatriz, qué linda, escuchándonos desde tan lejos. Y bueno, ya la última, ¿cómo podemos librarnos de las consecuencias de la magia? Nos queda muy poco tiempo. Sí, ¿cómo podemos librarnos? Bueno, sí, la magia trae consecuencias, las mencionábamos al comienzo, la gente cae en miseria, en ruina, y por eso debemos concluir diciendo que la conversión auténtica libra a las personas de las consecuencias de la magia. Mira, los escépticos y los materialistas descalifican con desdén, con aires de superioridad, las prácticas mágicas y religiosas porque dicen que no funcionan. Y eso es un arma de doble filo, porque si funcionan, entonces las personas dicen, se equivocaron, y como funcionan están autorizadas. Ese es el gran problema. Y repito, en la perspectiva bíblica, el problema con las prácticas mágicas no es que funcionen o no, sino que no son correctas, y por eso traen peligros que Dios quiere evitarnos. Podríamos decirlo de otro modo. En la Biblia, la razón para prohibir el ocultismo y la magia no es que no funcionen, sino que funcionan siempre en contra nuestra. Crean ataduras espirituales, traen consecuencias que al final son calamitosas sobre la vida de sus practicantes, y resulta muy difícil librarse por sí mismo de ellas una vez que se han involucrado en prácticas mágicas. Recuerdo las palabras del aprendiz de brujo en la obra de Goethe.
Él decía, el aprendiz de brujo le decía de manera angustiosa a su maestro, le decía: maestro, vivo en profunda angustia, no me puedo librar de los espíritus que he conjurado. Sin embargo, ¿cómo nos libramos? Ya lo dije, conversión auténtica, arrepentimiento y confianza en Dios, y comenzar a practicar lo que Él dice en su palabra, a ser obedientes. Si nos volvemos a Cristo, hay una promesa divina que me gusta mucho y que estoy seguro que hallará en nosotros feliz cumplimiento. Está en Ezequiel 13:20 al 23, y con esto termino. Dice el Señor: estoy contra sus hechicerías, yo los liberaré de sus poderes mágicos, rescataré a mi pueblo de esos sortilegios para que dejen de ser presa en sus manos. Por eso ya no volverán a practicar la adivinación. Yo rescataré a mi pueblo del poder de ustedes y sabrán que yo soy el Señor. Amén. Bueno, el doctor Guevara nos dice aquí, por favor, que el programa dure más tiempo. Esperemos a ver cómo nos va en 8 días. Yo creo que lo prolongamos los 8 días. Sí. Vamos a seguir con este tema el próximo lunes y terminamos algunas cosas que creemos que hay que mencionar. Dios los bendiga y buena noche. Dios los bendiga. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.